próximo viernes, este viernes siguiente, ay Dios, ya se me movió esto. Próximo viernes nos va a acompañar el matrimonio de Billy y Mary Smith. Ellos son nuestros pastores, van a estar con nosotros 2 fines de semana. Entonces, el viernes van a estar en la reunión de hombres y mujeres, aquí a las 7. Y después, el sábado, vamos a tener a las 7 una reunión de padres de familia. El tema es nuestros hijos, sábado a las 7. Entonces, para que lo agendes, va a ser de mucha bendición que esté. Es el sábado a las 7, este sábado. El domingo nuestra reunión general. El siguiente viernes nuevamente van a estar en el grupo de hombres y mujeres. Y el sábado a las 7 va a ser una reunión para servidores. Si usted está en algún ministerio, véngase. Si no está, pero quiere servir, véngase. Y si no está, pero no quiere servir, pero le gusta el mitote, pues véngase también. De todas maneras, capaz si se convence. Usted véngase de todas maneras, ¿ok? Muy bien. Entonces, y el domingo, pues nuestra reunión general, así que agéndelo, sepárelo. Va a ser de gran bendición, yo lo sé. Son personas bien sabias. Han sido realmente en tiempos muy difíciles un apoyo para Pati y para mí. Y créanme que a veces nos lo hemos pasado bastante mal, pero ellos siempre han estado ahí a nuestro lado. Son unos grandes pastores y unos grandes amigos. Conózcalos, acérquese a ellos, dése la oportunidad. Amén. Bueno, ahí vamos con lo de la construcción. Saben que estábamos un tanto detenidos por el tema de la energía eléctrica, pero pues ya se abrieron puertas, ya estamos obteniendo más energía. Ya hace calor, ahorita ya estaría chido prenderlo, ¿a poco no? Ya hace falta, pero vamos por un buen camino. Gracias por todo su apoyo. No se desanime, siga con lo que pueda cooperando. Ahí está el cesto. Si gusta alguna aportación póngale construcción o aire acondicionado igual, para que nosotros podamos canalizar ese dinero. No se desanime, créanme que vamos bastante bien embelleciendo y haciendo más práctico nuestra casa, ¿verdad? Que es nuestro hogar como familia en Cristo. Creo que ya no tengo ningún pendiente de anuncios, ¿no? Bueno. Acompáñenme directamente, vámonos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a leer versículo 26. Génesis 1, capítulo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí vemos en el corazón de Dios decir, hagamos al hombre, y dice algunas cosas bien interesantes. Dice, hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y más abajo dice, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Haciendo esta lectura me pregunté, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen y semejanza utiliza 2 palabras, que pudo haber dicho hagamos al hombre, si fueran sinónimos, pudiera haber dicho hagamos al hombre a nuestra imagen, o pudiéramos hagamos al hombre a nuestra semejanza. Pero hace énfasis a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, imagen y semejanza, ¿será lo mismo? ¿Qué piensa usted? Se parecen, ¿no? Se parecen los conceptos, pero imagen y semejanza no es precisamente lo mismo. Imagen viene de la palabra hebrea selem,
empieza con T, Sedlem, y vamos a ver qué significa Sedlem. Sedlem significa imagen o espejismo representativo o un ídolo. Es decir, haz una imagen es lo representativo. Dice, como un espejismo se refiere como un reflejo. Estamos hablando de algo que representa. Eso es el significado que se le da a esta palabra en hebreo. Y la otra palabra para semejanza es demut. Entonces en demut dice parecido como un modelo. O sea, quiere decir que no es exactamente lo mismo. La semejanza es que es parecido, pero la imagen es que es una representación. Entonces, está diciendo que lo vamos a hacer a imagen a mía, es decir, es una representación mía, pero a su vez es algo parecido. Imagen y semejanza. Y no, como que no queda de todo claro, o es una cosa o es otra, ¿no creen? Pero ¿cómo es que pueden ser las dos, imagen y semejanza? Ahora bien, me encontré algo interesante dentro de la definición de lo que es semejanza. Se las voy a leer. En matemáticas, la semejanza es una relación entre figuras geométricas que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Dos figuras semejantes conservan sus ángulos iguales, sus lados guardan una proporción constante. Es decir, que si yo tengo un cuadro que mide 100 centímetros por 100 centímetros, tiene un ángulo de 90 grados, y tengo un cuadro que tiene 50 centímetros por 50 centímetros, que tiene un ángulo obviamente de 90 grados, son figuras semejantes, pero no son iguales. Ni una es la imagen de la otra, son semejantes. ¿Se han fijado que solemos usar la palabra mi semejante para referirse a los demás? Es mi semejante. O sea, no es igual a mí, pero es semejante. En una ocasión estaba yo en un evento, me pidieron que hiciera la instalación decorativa de un evento y el tema era una granja. Entonces, pues para que se viera mucho mejor, como era Thanksgiving, si tenía animales vivos, se iba a ver mejor, ¿no? Entonces, alguien me prestó unas gallinas y unos pavos y varias cosas, unos conejos. Pero el chiste es que cuando fui al rancho por las gallinas, el ranchero agarró las gallinas, las agarró de las patas, las amarró como en racimo varias y las metió en un costal con agujeros y me las dio. Ahí están las gallinas, ¿no? Así las tratan. Yo no sé si usted sea sensible usted para eso, pero pues así tratan a las gallinas. Y las gallinas no crean que iban enojadas, ¿eh? De veras, o sea, no crean que, no. Si era un escándalo cuando las agarraron, pero es que iban ahí iban. Yo decía, son gallinas, son vampiros, porque iban de cabeza como si nada. Bueno, desafortunadamente cuando llegamos a bajar todas las cosas, sacamos al pavo, sacamos a los conejos, pero yo todavía no terminaba el corral de las gallinas. Entonces, pues lo estaba armando, pues ahí estaban las gallinas en el costal, porque ni modo que las saque, las desamarre, imagínense el relajo. Y llegó una persona amantísima de los animales y vio la escena y no, hizo un escándalo, pero un escándalo. Fue y habló con los organizadores del evento, o sea, armó pero verdaderamente un relajo. Entonces, pues yo era el responsable porque pues yo llevé los animales y yo era el responsable de la instalación, entonces pues tenía que dar la cara y como ya había que ya era un relajo ahí, pues fui a dar la cara. Me puso la santa señora
me tiró un sermón. Me dijo que era la peor persona del mundo, que esto, que el otro, que cómo era posible, que era yo un cavernícola. Bueno, dijo otras cosas, pero no es un lugar apropiado para comentárselas. No, me puso mal. Entonces, pues yo tuve que aguantar, o sea, ni modo, calladito y ya. Si me hubiera dejado terminar el corral, en todo ese relajo yo hubiera sacado a las gallinas, pero ahí las gallinas seguían. Entonces, total que las sacamos, las echamos con el guajolote y ya ahí se quedaron, ya el corral ya ni lo armé. Cuando recogí las gallinas y se las devolví al ranchero, pues me conseguí unas jabas y hicimos unas tapas y las amarramos con unos cintillos, pues para que vieran que me estaba llevando a las gallinas en otra condición, ¿no? Entonces, para que ya no tener problemas. Y cuando llegué al rancho, se queda viendo el ranchero y dice, ¿y eso? No, que le empiezo a platicar, pero pues le platiqué con lujo de detalles, ahí sí me desahogué. Y ahí sí hasta repetí lo que me dijeron. Entonces, nunca se me va a olvidar lo que ese hombre me dijo. Movió la cabeza y dijo, ¿cómo es posible que quiera tratar bien a las gallinas y te haya tratado de esa manera a ti, que eres su semejante? ¡Wow! ¿Saben que ahí aprendí ese concepto de mi semejante? Es como tú, no es tú, pero es como tú. Todas las consideraciones que tú tienes para ti se las tendrías que tener a tu semejante, porque es como tú, aunque no sea tú. Wow, dije, la sabiduría está en las plazas, a la vuelta de la esquina, clama por todos los lugares. O sea, la sabiduría de Dios está en todas partes. Porque les digo que ese hombre no era nada religioso, pero cómo tenía el concepto de decir, ¿cómo vas a tratar mejor un animal que tu semejante? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, hay una semejanza con Dios, pero hay una imagen de Dios. Vamos a leer lo que dice el diccionario para seguir entendiendo más esto, lo que es imagen. Leí lo que era imagen, ¿verdad? Y semejanza. Bueno, ahora bien, permítame un momentito, traigo muy revuelto ahorita esto. Permítame tantito. Ya. Lo traigo en el archivo fotográfico. Imagen es como un retrato de algo. Un árbol, por ejemplo, es una imagen, pero no es el árbol. En este caso, el hombre será como un retrato de Dios, pero no es Dios. Semejanza es que se asemeja o se parece. Un hijo es semejante al padre. Un árbol parece pino o parece roble, pero no es. El caso del hombre, al verlo, será un retrato de Dios y se parecerá a Dios, pero no será Dios. Tiene mucho de divinidad, pero será un humano que muestra la esencia de Dios. O sea, cuando nosotros nos vemos en un espejo, esa es mi imagen. No es algo que se parece a mí, es mi imagen. Ese soy yo, pero ese reflejo no soy yo. ¿Me estoy explicando? O sea, ahí está la imagen. Si tú ves una fotografía, es tu imagen. Si ves una fotografía de ti, es tu imagen, pero no eres tú. O sea, si tú le enseñas una foto de Rodolfo a Carlos, dice, ¿quién es? Y Carlos va a decir, es Rodolfo. Sí, pero es su imagen, no es él. Es decir, cuando nosotros somos imagen de Dios, significa que cuando nos ven a nosotros tendrían que ver a Dios. No somos Él, pero somos su imagen. Somos como el retrato. ¿Qué decía Cristo de Él mismo? El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ha visto a mí, ya vio al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? Si me ves a mí, lo estás viendo a Él. Esa es imagen. Esa es imagen.
Y semejanza, ¿por qué? Porque no somos Dios, no somos Él, no tenemos los atributos de Él, somos seres trinos, sí, somos cuerpo, alma y espíritu. Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es una Trinidad. Solo por poner un ejemplo, Él es creativo, nosotros somos creativos, Él tiene albedrío, nosotros tenemos albedrío. Tenemos muchas características de Él, pero no somos Él. O sea, es bien padre ver cuando en tus propios hijos y en los hijos de los demás, cuando ves al hijo de alguien y ves algo en ese niño ves algo del papá o la mamá, ¿a poco no les pasa? Y dices, pues sí es igualito a su papá, mira, eso es de su papá, eso se lo sacó a su papá. Entonces, eso es semejanza. Nuestros hijos, por ejemplo, son muy semejantes a nosotros, pero no son nosotros. Entonces, imagen es el reflejo, la representación de algo. Nosotros somos imagen de Dios. Al vernos a nosotros, tendrían que ver a Dios, pero somos semejantes en el sentido de que no somos Él. A diferencia de Cristo. Cristo es la semejanza del Padre, porque el que lo ve a Él, ve al Padre. Él es, dice la Escritura, Él es la misma sustancia, es la imagen misma de su sustancia. Comparte la misma sustancia con Dios, es Dios. Él sí es Dios. Nosotros no somos Dios. Somos semejantes a Dios, pero somos imagen de Él. Muy bien, acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32 y vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjense que lo interesante es que Aarón hizo esta fundición, este becerro, pero no dijo, este es otro Dios o este es el que realmente hizo las cosas. ¿De quién dijo que era la imagen de ese becerro? De Jehová. Es decir, te estoy dando una representación que tú necesitas del Dios que nos sacó de Egipto. Será día de fiesta y consagración a Jehová. Este es tu Dios. Ahora, ese becerro pues era una imagen, un ídolo. ¿Era la imagen de Dios? No. ¿Era semejante también? No. ¿Qué aprendemos de esto? Tú puedes hacerte, o creer, mejor dicho, hacerte una imagen de Dios. Puedes tener un concepto de Él que está equivocado. Puedes creer que Él es de cierta manera, pero no es Él. Es decir, le pones un nombre a un ídolo que no corresponde. Y eso usted y yo lo hacemos continuamente durante todo el camino de nuestra vida, aún antes de creyentes y siendo creyentes. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No conocemos todo de Él. Si el universo no lo puede contener, ¿cree que su mente lo puede contener? Como para decir, tengo todo el pleno conocimiento de quién es Dios, imposible. Al no conocerle en su totalidad, ¿qué hacemos? Llenamos los espacios de lo que no conocemos. Tenemos la necesidad de llenar ese espacio.
No sabemos por qué pasó algo, no sabemos qué sucedió, no tenemos el pleno entendimiento de cómo funciona y entonces lo imaginamos. Tenemos que llenar el hueco. Es muy interesante cuando te dan una lectura donde invierten palabras o ponen símbolos diferentes a la letra. ¿Lo han leído? Y que lo leen correctamente. ¿Por qué crees que hacemos eso? Porque llenamos los huecos. Nuestra mente llena lo que está vacío y lo hace muy bien. El asunto es que cuando empezamos a llenar los huecos, hacemos un Dios a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque si lo estamos imaginando, ¿cómo lo vamos a imaginar? Como queremos que sea, entonces lo hacemos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo recuerdo de las caricaturas que veía de niño en los años 70, los supersónicos, ¿no? Los supersónicos. ¿Cómo se imaginaba el futuro? Era prácticamente lo mismo, pero estilizado. Los trajes eran puntiagudos, había robots, o sea, era la tecnología ya para qué me metí en esto, hecho a imagen del hombre, de una manera antropomorfa, ¿sí? Pero era lo mismo, o sea, no podemos imaginar algo que va más allá de lo que entendemos. ¿Quién se ha imaginado alguna vez una película futurista que no sea lo mismo, pero distópica? Es lo mismo, pero en feo, ¿no? Todo destruido, todo zombie, todo horrible. ¿Y quién se imagina, por ejemplo, Star Wars? Si tú ves Star Wars, todos los seres vivientes de Star Wars no son más que híbridos. Las orejas de un burro, con la trompa de un camello, con las patas de una rana. Pero no inventaron nada, nada, porque no puedes creer algo más allá del concepto de lo que conoces o tienes, no es posible. Entonces, a Dios, ¿cómo lo vamos a imaginar? Lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a sacar de aquí y vamos a hacer un Dios conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero la Escritura dice que el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios fuimos nosotros, no nosotros vamos a hacer a Dios a nuestra imagen. Ahora, ¿qué es normal? Es normal. Hacer becerros de oro siempre es normal, porque vamos a llenar esos huecos. El asunto es cuando nosotros mismos creemos que eso es así y empezamos a hacer un ídolo del Dios que nosotros hicimos como creación. Nos vamos despojando conforme vamos madurando, conforme vamos creciendo, conforme el Espíritu Santo nos va revelando toda verdad. Vamos entendiendo que muchos de los conceptos que teníamos de Dios no eran. Y tenemos en un momento que entender eso, porque si no lo hacemos, nos estacionamos en una comodidad del Dios al que yo hice la creación. Y luego, peor todavía, porque resulta que cuando conoces una verdad de Dios, que es auténticamente dentro de su naturaleza, y esta te es tan placentera, tan grata, en la cual te puedes regocijar tanto, que quieres quedarte estacionado en esa verdad y no quieres conocer otra porque esa te satisface. Es decir, ¿quién se va a molestar conociendo la gracia y el perdón de Dios? ¿Quién se molestaría por eso? Pero cuando te pones a ver sobre su juicio, sobre su ira, a ese lugar no quieres llegar, ¿verdad? Eso es lo que no quisieras entender. Cuando se trata de santidad, sin santidad nadie verá a Dios, eso dice la Escritura. Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ahí esas cosas ya no me están latiendo. Entonces yo me quiero quedar estacionado en la gracia, en el perdón, en su misericordia, en la sanidad, en su provisión. Yo hace relativamente poco fui a darme una vuelta por la Purísima, lugar que nunca había conocido en tantas décadas de vivir por aquí, no me había parado por ahí. Es infame eso, créanme. Es infame no conocer este lugar tan hermoso y no conocerlo, yo no está bien, pues, no es de Dios. Entonces dije, voy a darme una vuelta y me fui a dar una vuelta a la Purísima. Llegué y ya ven que antes de llegar a la Purísima, pues hay una carretera recta aburridísima. Entonces, obviamente yo no quería estar ahí,
Así que ahí voy en la carretera y yo seguía mi paso porque yo no quería estar ahí. Pero en cuanto llegas y empiezas a ver ese valle, o no sé qué sea, Cuenca, o lo que sea, pero empiezas a ver ahí desde arriba del mirador, wow, te quedas, es que esto es maravilloso, esto es un paraíso. Pero yo traía otro itinerario, por mí yo me quedaba ahí, yo ahí amo mi casa de campaña y aquí me quedo, pero hay más que ver. Entonces pasé al pueblo que también tiene su encanto, no mucho, pero sí tiene su encanto. Y luego me llevaron a ver, pues no eran petroglifos le llaman, porque no alcanza el estatus de pintura rupestre, es petroglifos, o sea, ciertas figuras en una cueva chiquita. Pero para llegar a esa cuevita, pues tienes que agarrar todo un recorrido y luego se ve el Cerro del Pilón y el arroyo y todo. Yo por mí de veras que ahí me quedaba a vivir. No solo un rato, o sea, ahí ya a ver, aquí vivo, ya. Ahorita armo unos palos y aquí vivo. No necesito más. Pero había que ir a ver los petroglifos. Y para llegar a los petroglifos tienes que tener buenas rodillas, de una vez les aviso, porque sí hay mucha piedra volcánica y hay unas bajadas medio raronas, entonces si no estás en condición te las vas a ver duras. Llegamos ahí, ya fascinante ver esas cosas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Yo me pude haber quedado desde la entrada de la Purísima, pero no hubiera llegado a todo lo demás. No hubiera llegado, no lo hubiera conocido, porque me era muy cómodo estar ahí. Pero no puedes quedarte estacionado en algo. Miren, yo conozco personas que son, digamos, de mi, generacionalmente compartimos los mismos tiempos en que nos convertimos y coincidimos en la misma congregación y abrevamos de las mismas enseñanzas, es decir, nuestra impronta fueron las mismas palabras, la misma doctrina. Sin embargo, no es que yo me crea más, me puede cuando veo personas que todavía están estacionadas en conceptos que tú ya de antemano dices, es que eso fue muy bonito, pero la verdad es que no era así. Estuvo bien, lo viví, yo siempre pongo el ejemplo de cuando me hicieron quemar mis discos, porque era satánico, toda la música secular era satánica, y como yo la neta dije, Señor, sin reservas, lo que tú me pides, eso, agarré todo mi material y a la hoguera. Todavía extraño el disco de los Beatles, la verdad todavía lo extraño. No era necesario quemarlo, tenía varios discos de jazz, no era necesario haberlos quemado, pero los quemé. Ahora, ¿me arrepiento? No, créanme que no me arrepiento de haberlo hecho, porque eso me hizo una persona más radical. Me hizo una persona de a de veras, me dijo, si es sin reservas, es sin reservas. Yo no me voy a estar aferrando a un mugroso disco ni a ninguna música. Si no es de ti, va a la hoguera, órale, fuego. Como decía el de la discoteca, fuego, gentes, ¿no? Vámonos. O sea, no me arrepiento, pero no si ahorita me lo pides, no lo hago. Si ahorita me lo pides, no lo hago. No lo quemo. ¿Por qué? Porque vas madurando, vas entendiendo, vas conociendo, pero eso me enseñaron en su momento. Entonces, hay personas todavía estacionadas en esa radicalidad innecesaria en cuanto que te estaciones ahí. Es una etapa, es un tiempo y lo tienes que vivir, y qué bueno que lo vives y si lo viviste así. Y eso es en todo. Luego hubo un tiempo, por ejemplo, muchos deben de recordar eso, cuando se oraba por la gente y la gente se caía. ¿Te acuerdan? Y la que no se caía la aventaban. Digo, yo nomás digo, ¿no? Que no se caía la aventaban. Entonces, había manifestaciones, llantos, risas, de todo. ¿Estuvo mal? No, ¿por qué habría de estar mal? El punto es que, ¿cuándo hacemos eso ahorita? ¿Y como para qué? Yo recuerdo que Carlos Elizalde, que era un pastor de Hermosillo, que estaba bien clavado en ese rollo, de repente estaba pero enfierrado en eso y de repente ya nada, pero muy de repente. Y entonces le preguntaron que por qué y dijo, pues es que mira, la verdad que la gente se cae y se levanta igual. Ahora, no todos,
no todos, te puedo decir que no todos, había quien sí recibía realmente, algo pasaba en su vida, había una transformación, había un renuevo, había algo. No estoy diciendo que eso haya sido un desperdicio, no estoy diciendo que haya sido una payasada, no, sí, fue un tiempo, pero ya, no te puedes estacionar en eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que por eso encuentras denominaciones que son denominaciones de la prosperidad, o sea, el evangelio de la prosperidad pues es una herejía porque el evangelio es uno, no hay evangelios de esto y evangelios del otro, para empezar. Eso no significa que no debamos ser prósperos, eso no significa que no seamos bendecidos, no que vayamos a ser bendecidos, que ya somos bendecidos y que esa bendición se note, porque dice la Escritura, hermano, yo quiero que seas bendecido en todo y que prosperes en todo, o sea, en todo es todo. Incluye mi vida espiritual, incluye mi físico, incluye mi bolsillo, incluye mi cartera. O sea, pero no puedes clavarte en eso. Y están los de la profecía, y si no hubo profecía, Dios no estuvo presente. ¿De veras? O sea, ¿de veras me vas a decir que si no hubo una palabra profética, Dios no nos visitó como si Dios fuera y viniera como un amigo cuando está dentro de mí, Cristo en mí? ¿Cómo crees? Ahora, todo eso sucedió en su tiempo y fue bueno, no estoy diciendo que sea malo y no estoy diciendo que lo desechemos, pero todo es una parte integral, ¿me estoy explicando? Es una parte integral del todo. O sea, que en esta congregación ahorita estamos sobre un tema de que la vida de Cristo esté en mí, eso no significa que no seamos una congregación de personas proféticas y que tengan algunos o todos tengamos dones proféticos y no los podamos soltar, claro que sí, haciendo la aclaración. Ahora, yo no estoy hablando de profecía y de profecía y profecía, no porque no me guste, no porque no sé de Dios, tengo una asignación, Dios me dijo, hablas de esto y se acabó. Esto es necesario, ahorita, en este momento es lo que yo quiero hacer con mis hijos ahí en este hogar que tengo. Y eso hacemos. Pero te lo digo con el corazón abierto, si tú en un momento vienes y me dices, Dios me dio una palabra profética, pasas y la das sin broncas, créeme, porque es parte integral, está en la Escritura, Dios levantó profetas como levantó maestros, pastores, apóstoles y evangelistas. Pero no vamos a estar clavando en que si no es profecía, si no le andamos diciendo a todo mundo un montón de cosas, es que Dios no está aquí o Dios no nos visita o no somos una iglesia vanguardista o no estamos en el mover de Dios. Porque esa cosa del mover de Dios me saca tanto de onda. ¿Cuál mover de Dios? O sea, ¿qué nos pasa? Si no son modas, o sea, Dios no es una moda para que tenga moveres, Dios es integral, nos habla a todos nosotros de diferentes maneras y va sacando las cosas conforme a su propósito, óigalo bien, conforme a su propósito. ¿De quién? De Él. De Él. Cuando, lo voy a decir abiertamente porque no es por echar bronca, lo estoy diciendo porque así fue. Cuando el Taiki llegó aquí, que dijo, voy a hacer esto, un centro comunitario. Ese era su propósito. Ese era su propósito, no el de Dios, el suyo. Y no lo digo en mala onda, sencillamente así fue. Cuando yo llegué aquí, lo primero que pensé, voy a hacer de esta congregación una iglesia académica. Vamos a meternos en ciencias bíblicas y nos vamos a hasta que recibí un zape, que miren que si hay espacio de dónde, recibí un zape, tú no vas a hacer lo que te dé la gana. ¿Quieres hacerlo? Porque no es tu propósito, no es tu visión, no es tu llamado, tú no eres nadie. Es mi propósito, yo soy Dios, yo soy soberano y es mi propósito. Y tú eres parte de Él. Así que tú no eres más que un operador de mi propósito. No es que yo te haya dado un propósito y todo tiene que girar alrededor de tu propósito, porque hay personas que reciben un llamado y entonces todo tiene que girar para que los astros se alineen, para que el propósito que Dios les dio se cumpla. ¿Dónde se ha visto eso? Pues en todas partes, pero no, o sea, yo no tengo, o sea, si a mí me preguntan, ¿qué propósito tienes? Yo, ninguno. Yo fui creado para ser integrado en el propósito de Dios. Él mostrará su propósito y nosotros haremos lo propio conforme a su propósito. Así que si a mí
el otro día estaba viendo un video muy chistoso, que hay gente muy cotorra, muy creativa. Están en Monterrey, tú lo viste, ¿no? Creo que ese video lo mandé ahí al grupo de la banda. Está una muchacha levantando las manos en una alabanza y de repente le meten acordeón, una guitarra, y ya se queda, voltea y agarra un sombrero y empieza acá y se avienta quebrada. ¿Por qué? Porque nos gusta que las cosas sean a nuestra manera. O sea, a mí no me gusta esa alabanza, porque pues no me gustan las canciones que tocan. Digo, querido, ¿no sabías que la alabanza no es para ti? Si no te están alabando a ti, mi rey, están alabando a Dios. Si a Dios le place, como que a ti qué te importa. Ahora, pues sí, échenle ganas, ¿no? Pero es así. Entonces, para no desafanarme del tema, porque todavía tengo mucho que ver, es muy fácil que hagamos un becerro de oro cada rato, sí, es normal, ni te asustes, pero tenemos que ser conscientes, ir madurando e ir deshaciéndonos de nuestros becerros, de nuestros ídolos, de como a mí me gusta, como a mí me enseñó, como yo creo que Dios es. Ahora acompáñenme por favor, Juan capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 19. Está hablando en el contexto Jesús con la mujer samaritana, esa mujer que vivía en Samaria. Samaria, nada más para recordar, cuando el reino se dividió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel. Después del rey Salomón se dividieron 10 tribus del norte y 2 tribus en Jerusalén, que fue el reino de Judá. Después vino un cautiverio, fueron derrotados y llevados como esclavos, y años después también lo fue el reino de Judá. Sin embargo, en el regresó el reino de Judá, pero las 10 tribus no regresaron propiamente. Ya había una mezcla de genes, de razas, de todo. Ya esas tribus, esas gentes que se asentaron en lo que fue el reino de Israel, ya no eran, digamos, de raza pura o de linaje de las 10 tribus de Israel. Entonces tenían toda una serie de ideas sincréticas, es decir, una mezcla de religiones paganas y judaísmo, los samaritanos. Entonces, ahí está Jesús con la mujer samaritana. Y en el versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Es decir, si eres profeta, tú sí vas a saber, me vas a sacar de esta duda porque tú sí sabes, ¿no? Dios te habla. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces se dan cuenta que dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. Pero llega un momento en que ni aquí ni allá, porque la adoración va a ser en espíritu y en verdad. Ya no va a haber montes a donde ir a adorar, ya no va a haber templos, ya no va a haber altares, porque la adoración es en espíritu y en verdad, y el templo somos nosotros, todos aquellos que por fe hemos alcanzado la gracia y la salvación, y por medio de la vida en Cristo somos el templo del Espíritu Santo. Eso somos. Eso somos. Entonces podemos estar adorando lo que no sabemos, podemos estar creyendo que estamos rindiéndole un culto a un Dios que lo conocemos de nombre, pero que no lo conocemos realmente, o al menos no en su totalidad. Entonces, hay que adorar a Dios en espíritu y verdad, es decir, de la manera correcta, de la manera en la verdad y en el espíritu. Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 1. Ya leímos o lo mencionamos en Juan 14 del 8 al 10 que Cristo les dice:
tanto tiempo has andado conmigo y no me has visto todavía. ¿Quieres que te muestre el Padre? Que me vea a mí, ve al Padre. El Padre y yo, ¿qué dijo? Uno somos. Muy bien. Ahora entonces en Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 3. El cual está hablando de Jesús. Vamos a ver desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vemos como Cristo sí es la imagen, es decir, la representación, Él es el mismo que el Padre. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3. Vamos a ver el versículo 1. Sí, pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para que cuando seamos vistos, sea visto Él. Eso se perdió, por supuesto que se perdió. Pero en Cristo, Él recuperó la imagen y la semejanza de su creación, del Padre, en nosotros. De tal manera que ahora, revestidos en Cristo, es decir, en Él, ¿qué tenemos que hacer? Ser esa imagen y esa semejanza de Dios. ¿Cuál es el propósito? Dijo que creó al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que señoree. ¿De acuerdo? Ese era nuestro papel, señorear. ¿Quién es el Señor de todo? Cristo. Cristo. Nosotros en Él señoreamos juntamente con Él. Fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces, somos imagen y semejanza de Él, ¿para qué? Para gloria de su nombre, para gloria y honra de su nombre, para que cada persona vea en nosotros a Cristo, porque al ver a Cristo, ve al Padre. Una tarea que no nos corresponde a nosotros por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo en la naturaleza de Cristo quien transforma nuestra vida. Es decir, no se trata de buenas intenciones. A eso quiero llegar. No se trata de buenas intenciones, no se trata de decir,
oye, sí, soy bien canijo, soy bien déspota, ya le voy a echar ganas. No le eches ganas, no le eches ganas. Muere en esa cruz, acepta esa cruz, acepta ser clavado en esa cruz, cede tu ego, cede tu voluntad, cede todo lo que tú eres y deja que la obra de Cristo obre en ti, opere en ti, para que seas un instrumento de Él, imagen y semejanza de Cristo. Todo lo demás, hermanos, es un cotorreo nuestro, es un becerro de oro, todo lo demás. Pero bendito sea Dios en su misericordia, que nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque si por nosotros fuera, es un proceso, hermanos, es una vida, es un caminar. Y sí quiero mencionar esto, si usted está atorado en algo, en algún pecado, en alguna mala actitud, en un problema de carácter, quiero decirle, no nomás usted, todos aquí, nomás que a uno se nos nota más, pero todos aquí estamos igual. Hay personas que a veces dicen, yo sí quisiera servir, pero la verdad no merezco servir, no soy digno de servir. No me digas eso porque ahorita me bajo, pues yo estoy igual. Si te pones en ese plan, me vas a obligar a bajarme de aquí. Porque si me estás diciendo que no sirves porque no te sientes digno, pues yo tampoco me siento digno. Pero mi dignidad no viene de mí, ¿de quién viene? De Cristo en mí. ¿Amén? Entonces, no nos desesperemos, sigamos en nuestro caminar, sigamos en nuestra vida espiritual, madurando, dejando de ser niños y entendiendo, Dios no es a mi imagen ni a mi semejanza. Yo soy imagen y semejanza de Él. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que haya sido dado, como siempre te he rogado, Señor. Cualquier palabra salida de una sabiduría humana, de un deseo de esta naturaleza, sea completamente olvidado, pero todo aquello que nació de inspiración tuya, de tu Espíritu Santo, quede impregnada en un rema en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos y en la mía, para que podamos madurar, Señor, y caminar siempre conforme a tu propósito, Señor, sabiendo que tú terminarás la buena obra que comenzaste en cada uno de nosotros, que ninguno se perderá, porque todos los que te fueron dados, ninguno se pierde, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias, nos vemos el viernes aquí.